Está Buenos siendo, días, buenos días. Hoy estamos con José Muñoz Clares, un gran profesor de Derecho Penal en la Universidad de Murcia, aunque yo no coincidí precisamente porque cuando él entró a dar clase, precisamente yo estaba ejerciendo. Él, sustituiste a Landrove, ¿no? A Landrove en Derecho Penal. no No, lo llegué a sustituir. Él me no. dirigió la tesis. Él te dirigió la tesis. Me formé como profesor con él. Pero tú llevabas ya 20 años trabajando porque te Había conocíamos sido, como gran penalista, era abogado 20 años, sí. abogado, y posteriormente estuviste no en la UMU, pero en ADE, ¿no? Sí. Al final me fui a la doble titulación por una razón que conviene exponerla, porque era el único lugar donde yo había visto que seguía habiendo los alumnos de antes, los que Ah. estudiaban. O sea, aquellos que estudiaban. Y entonces me fui y desde luego me encontré un plantel de alumnos maravilloso, pero maravilloso. Muy bien, yo sé que tus alumnos están muy contentos contigo y tienen una gran admiración y respeto por ti. Y hoy vamos a hablar de una investigación tuya que lleva más de 40 años, que no tiene que ver expresamente sobre el asunto jurídico del jurista que tú eres, sino sobre el azar, ¿no? Sí, Del dogma a los hechos. sí. El azar, lo que sea el azar, o la fortuna, o lo que decían los árabes, que pues, dibujar una flor de naranja en un dado, ¿no? Como se ha descubierto. Y a partir del siglo XVII, sobre todo, empieza ya a conceptualizarse por la teoría de las probabilidades lo que es el azar, ¿no? Entonces, tú lo que has descubierto es que hay un dogma, incluso científico, de ciencia moderna, que sostiene ese dogma, ahora nos lo dice en qué consiste, y la necesidad de hacer ciencia empírica ateniéndonos a los hechos para poner ese dogma en su sitio, o sea, dejar de creernos en ese dogma y facilitar con ello la investigación científica. O sea, es lo propio lo que nosotros defendemos aquí en el Encuentro de Humanidades y Filosofía, que la filosofía debe estar a favor de la ciencia. No, hay dos clases de filosofía, o de juristas, los que defienden la ciencia y los hechos, y los que están en contra y se mantienen en deducciones y en principios axiomáticos sin demostración y que va en contra de lo que es el conocimiento humano, el progreso del conocimiento humano. Entonces, vamos a hablar no solamente que la edita Diego Marín, uno de los principales libreros de España, aquí en Murcia, sino que del año pasado, bueno, finales de 2024, de este título. ¿Por qué este título, José? Pues lo explico en el libro porque yo cuando empecé a estudiar esto fue en el año 82, 83, que fue cuando irrumpió el ordenador a nivel de usuario, que eran ordenadores muy básicos, el C64 de Commodore, muy básicos, pero que en definitiva permitían hacer programas. Y entonces le pregunté a un par de ingenieros informáticos, amigos míos, bueno, que el azar había que estudiarlo desde una perspectiva empírica porque había encontrado el dogma ese que lo decía en todos los libros, que el azar no tiene memoria. Y entonces me dijeron ellos, me contestaron, no, no, es que eso es así, es que el azar no tiene memoria. O sea, el Entonces yo le dogma, pregunté, el dogma es ese. defendido desde la ciencia moderna, Sí, desde sí. Y Laplace, entonces les dije, pero bueno, ¿cómo desde sabéis? como Sí, defienden sí, que es como dogma, o sea, sin justificación que, empírica, que que el no tiene azar explicación. no tiene memoria, que básicamente consiste en que, ¿no? Que siempre se puede producir o cara o cruz cada vez que tiran Exactamente. una moneda, por Y ejemplo. entonces yo ¿No? lo que les dije era primero que cómo sabían ellos que no tenían memoria si es que lo conocían, porque también podía Ah, preguntarle, ¿el azar es alto, es bajo, tiene los ojos azules o cómo vive el azar? Pero vosotros ah, decís que no sabéis nada del azar, pero sí sabéis que no tiene memoria. Digo, entonces la forma de saber si tiene memoria o no tiene memoria sería, por ejemplo, estudiar una serie azarosa muy larga y eso me encaminó finalmente a los decimales de pi, que son una sucesión absolutamente aleatoria
de dígitos y encontré en la pandemia, encontré que había una web que se llama angio.net en Inglaterra que había digitalizado los 200 primeros millones de decimales de pi y que yo le podía hacer preguntas. Si, por ejemplo, si había alguna sucesión de 10 seises seguidos. Bueno, le hice todas las preguntas que le tuve que hacer. Y al final descubrí que el azar en la reiteración de dígitos se paraba en 9. Es decir, hasta la cifra 8 llegaban a 8. Pero en las cifras 9 y 0 se separaba en 9. Ya no había sucesiones mayores que esas. Dije, bueno, vamos a ver, aquí empíricamente lo que estamos viendo es que el azar no es que no tenga memoria. El azar es que positivamente tiene límites que no supera. Entonces, si en vez de tener 200 millones de decimales de pi tuviera 2.000 millones, 20.000 o 2 billones de decimales de pi, probablemente esos límites serían superiores a los que yo encontré. Pero ahí estaban esos límites, cosa que ellos no admiten. Ellos no admiten que sea un límite ni No, que no eso. admite que haya un límite en los procesos No. azarosos. De hecho, Y habrás visto que hay varias publicaciones, la BBC, sí, Televisión Española, que sí, dicen vienen que aquí en el libro. sí, 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 que dice que, por ejemplo, si se han producido 506 seguidos, el siguiente número no podemos decir si va a ser un 6 u otro distinto, que puede ser otro 6. Y decía, bueno, pues no es lo que surge de los decimales de pi. Y entonces ellos también discuten y dicen, bueno, ¿y por qué los decimales de pi van a ser Mm. diríamos, un indicio importante? Dice, pues mire usted, pues simplemente porque es una serie estocástica que si la analiza encontrará que desde luego ninguno de ellos se repite hasta 500. Sí, Ninguno. porque el número pi es una constante, ¿no? Pero ¿puedes recordarnos el número pi y por qué es aleatorio esos decimales? Vamos a ver, es que Es que eso. nuestros seguidores pues son a veces de humanidades y de letras, como se suele No, no, decir. pero te voy a decir una cosa. Lo curioso del número pi es que debería ser una constante y sin Sí. embargo no es una constante. Es irracional, Pero no es es una trascendente. constante. No es una constante porque como No. crecen los números, el número de decimales, uno Mm, de mis hijos es ingeniero. mm. Y cuando vio el libro, no me quiso dar su opinión, pero lo que sí me dijo, me dice, papá, es que yo del número de pi no me puedo fiar. Digo, ¿cómo que no te puedes fiar? Que Dice, no es que fiarse de la circunferencia, no debería ser fiarse. una constante y no Mm, lo es. No lo es en mm, absoluto. Y mm. entonces no me fío de pi. Yo me fío de las constantes, pero de pi no me puedo fiar. Porque, y entonces yo le decía, pero hijo, si por encima de 15 primeros decimales de pi, ni siquiera los ingenieros de la NASA utilizan Mm. más decimales cuando calculan las trayectorias de sus naves, etcétera, etcétera, porque llega un momento que son, por ejemplo, el decimal número 2 billones, Mm. que existe, que lo conocemos, ¿cuál es? Añade mucho a lo que ya se haya determinado con los 15 primeros decimales de pi, pues no añade nada, prácticamente no cambia nada, ¿no? No cambia. Y si seguimos los 1.000 primeros millones de decimales de pi, pues, si es que el problema está en que no, y que no es una constante, que es un número que cambia, que cambia. O sea, Que ese pero bueno, es un buen elemento para ir a los hechos y seguir investigando y claro, poder descubrir cuáles son los límites de del azar, de los procesos eso azarosos. es, Por eso terminas tú en tu epílogo diciendo, dice, ¿cuáles son los límites del azar a la hora de repetir el resultado plenamente azaroso, como el de lanzar una moneda? Dice, series aleatorias las hay a cientos. Estudiémosla. Eso es claro, efectivamente. lo que reivindicamos nosotros. Seguir investigando incluso en estos temas del azar o de la idea de azar, que es una idea o un concepto, porque para filosofía, no, en filosofía sería una idea, ¿no? Y concepto para una ciencia. Tú sostienes que el concepto del azar no lo puedes definir
porque ahora parece ser que no hay una definición buena o mínima del azar, la física cuántica, ¿no? El principio de indeterminación. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú que esa visión ontológica y no solamente de conocimiento? Bueno, porque el principio de Heisenberg a veces se formula por indeterminación, se remite a la ontología, o por incertidumbre o que no podemos conocer, que es epistemología, ¿no? Sí, sí, vamos a ver. ¿Por qué crees Eh, tú que la clave está en ese concepto para poder entender el azar? yo fíjate lo que diría, la definición de una serie azarosa es un algoritmo que no se puede definir de otra forma que presentando al propio algoritmo. O sea, los decimales de pi solo podemos decir los que conocemos ahora mismo, que son 2 billones de decimales de pi. Mm, Lo único que podemos decir es que el número siguiente no estamos en situación de determinar si va a ser entre 0 y 9 el que va a ser. Porque mm, por eso, por la indeterminación en que está la sucesión de decimales del número pi. Y mm, entonces, por eso mi hijo no se fía de pi, sí. porque dice que como cambia y como no es una cosa que se pueda predecir. Y entonces, si partes de la base de que una sucesión estocástica es aquella que no se puede predeterminar de ninguna forma y Mm, que solo se puede exhibir, esto es lo que tenemos hasta la fecha, pues mm, llega un momento en que dices, no, el azar ahora mismo es el gran misterio. mm, El gran misterio de las matemáticas. Ellos dicen, no, de las matemáticas no, será de otra cosa, pero las matemáticas nosotros sabemos lo que es. Entonces los matemáticos, a mí me sorprendió mm, lo que me dijo un grandísimo matemático hablando mm, de esto. Dice, no, las matemáticas se basan en una serie de axiomas mm, y jugamos con los axiomas por deducción mm, y lo que buscamos son consecuencias que no sean incoherentes con el conjunto de axiomas que forman las matemáticas actuales. mm. Decía, pero bueno, las matemáticas en algún momento habría que someterlas a pruebas empíricas. Claro. No, no. Eso que lo hagan los ingenieros, que lo hagan los físicos, que lo Los hagan... físicos, claro. Sí, pero nosotros no, nosotros estamos Mm, aquí para juntos, o sea, poner en relación unos axiomas con otros y obtener mm, conclusiones a partir de esos axiomas. Es decir, seguimos en la deducción. Pero mm, tú fíjate, Antonio, que todo esto lo que nos conduce es a que al final, que es lo que yo descubrí, lo que descubrí mm, para mí, y es que el asunto está en que nos devuelve a las ciencias deductivas tipo teología. Es sí, decir, de la ciencia clásica nos lleva, aristotélica o de Ptolomeo o de Santo Tomás de sí, sí, Aquino, ¿no? no, sobre todo de Santo Tomás de Aquino. Es decir, que o sea, si te vas a la suma teológica, sabes que hay dos afirmaciones Sí, iniciales. sí, Dios, sí. Dios existe. Se estudiábamos en Derecho Natural, muy bien. Dios existe, eso para empezar. Segundo, la ciencia sagrada es ciencia. Por lo tanto, desde esas dos podemos seguir. Y entonces llega a una conclusión Santo Tomás que a mí me parece que hay que propagarla. Que es que dice, en una de las cuestiones sobre la creación del hombre, dice, al crear Dios el hombre debió crear también a la mujer. Y dice, no. ¿Por qué? Porque solo para la procreación hacía falta la mujer, porque el hombre hubiera sido mejor asistido por otro hombre. Pero claro, con otro hombre no podía procrear. Solución. Porque parte de la base de que la mujer, considerada desde su perspectiva natural, es un ser imperfecto y ocasional. Bueno, y eso todavía lo trabajan ustedes desde el punto de vista, por ejemplo, los teólogos, los admiradores de Santo Tomás, los tomistas y tal. ¿Siguen ustedes todavía en ese plan que la mujer es un ser imperfecto y ocasional? ¿No se dan cuenta de que eso ya no es presentable en sociedad? O sea, es que pues nada, pues siguen con esa historia. Es decir, la resistencia al empirismo. Entonces dice, bueno, es que ustedes son unos materialistas, porque solo se van a la realidad. Dice,
bueno, es que en la ciencia no podemos hacer otra cosa. Claro, es que los dogmas para la filosofía, toda filosofía en realidad es ilustrada, ¿no? Que eso creemos nosotros y no podemos aceptar dogmas o verdades reveladas así como así. Podemos No, aceptar a los creyentes, pero las creencias de todo el mundo tienen que debatirse, tiene e- e- que... e- eso es fundamental. Es decir, Claro. de una perspectiva empírica, científica y tal, nosotros Mm, podemos discutir una creencia. O sea, mm, analizamos el corpus de mm, lo que cree un cristiano en este momento, por ejemplo, sobre el Papa y tal, y podemos mm, discutirlo. Pero lo que no podemos discutir es al creyente. El creyente mm, que cree de buena fe en esas cosas, nosotros no se lo podemos discutir. Podemos decirle que no estamos de acuerdo, que no lo creemos como él, pero discutírselo de ninguna de las formas, pero a ningún creyente, bueno, salvo que sea un disparatado de estas religiones, un de estas fanático de... bárbaras que han aparecido, mm. que suelen ser de religiones de última hora. O sea, una Ah, religión mm. para que, para que gane en prestigio y en, diríamos, en aceptación, para discutirla, pero no al creyente, en principio se le pide que haya sobrevivido muchos siglos, ¿no? Y Mm, ahí tenemos muchas religiones que han sobrevivido siglos y siglos y siglos, mm. y ahí están. Y Sí, todavía son respetadas, todavía son estudiadas, todavía tienen unos teólogos que siguen aportando mm. cosas. Ahora que estamos con la historia esta del entierro Papa de- Francisco. del Papa Francisco. eh, yo he visto un par de películas que hay al respecto Mm, y hay algo que es, me parece a mí, muy importante. El Papa intelectual por naturaleza, tipo Ratzinger, y mm, el Papa más mundano, más cerca de los tipo Francisco mm, y entonces dice, es que tienen que existir los dos, o sea pero mm, también el intelectual, el gran intelectual. mm. ¿Qué va a salir ahora? Pues no lo sabemos, si saldrá un intelectual o saldrá un híbrido entre intelectual y Bueno, mundano. eso dice la televisión y los tertulianos dicen que es el Espíritu Santo el que al final decide. No sé si será el azar, porque eso también es una cuestión que viene en tu libro. No, 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 Es Dios el azar? ¿Azar es Dios? es que pasa una cosa, si es verdad, por eso se lo digo Mm, yo en el libro, mm, si es verdad que mm, en los decimales de pi y de cualquier otra sucesión estocástica mm, podemos encontrar todo lo que se ha escrito, todo mm. absolutamente, en el pasado, en el presente y en el El futuro, Quijote, el Quijote también, dice. y las obras de Shakespeare. No, no, pero claro, Unos monos tecleando al azar pueden el escribir monotipógrafo, el efectivamente, el monotipógrafo. monotipógrafo. Si es verdad que podemos encontrar todo lo que se ha escrito en el pasado, en el presente y lo que se va a escribir en el futuro, Claro, eso es entonces Dios. Mm, solo cabe decir que el azar es Dios y que el número mm. pi es su profeta. Que tenemos que hacer un retrato robot del número pi para decir, señores, el profeta de Dios es este, no es Mm, otra cosa, ¿no? Entonces, mm, claro, eso es que yo sostengo que eso es imposible. O sea, mm, buscar las obras de Shakespeare. Hombre, teniendo en cuenta que para que una máquina, un monotipógrafo, escriba mm, las 20 primeras letras de Macbeth en el orden correcto, tiene que hacer 4 trillones de intentos. mm, Eso para 20 letras. Ahora, imagínate 2.500.000 letras que forman el mm, Quijote. O sea, mm, si ahí estamos hablando de cuatrillones, ¿de qué cifra estamos hablando? Si lo que quiere mm. usted es que nos escriba el primer capítulo del Quijote. Es Claro. decir, es absolutamente imposible. Es decir, ahí Mm, no podemos buscar, porque el azar no es Dios. Es decir, lo que sí es posible conectar es que mm, en el momento en que se desencadenó el tiempo, se debió desencadenar el azar a la vez. mm. Porque al final eh, todo lo que nos rodea, la evolución, es una cuestión de materia, tiempo y azar. Así funciona la evolución. Sí, sí, bueno, Jacques Monod en Azar y Necesidad, recuerda la obra de Sí, Jacques sí, sí, Monod sí. en biología, da mucha importancia al azar cuando se Claro. descubre en la época del año Es, 60, 70, es que es el código definitivo. genético que cambia, las mutaciones.
no te puedes ni imaginar en biología la mm, cantidad de juegos azarosos que hay, por ejemplo, dentro de, a partir de la fecundación de un óvulo mm, por un esperma, y mm, cuando se van generando genes y todo el patrimonio genético de ese nuevo ser, mm, la cantidad de... Hay una serie de piezas que pueden estar en esta posición o en mm, la inversa y mm. conectarse con la siguiente por Sí, este sí. punto o por este. La cantidad de juegos que se hace Y no antes de ver, y llegar, no ver el azar ahí, y no ver el azar ahí, se dice, claro, pues claro queda que está el azar asombrado. ahí. El azar lo que hace ahí es precisamente introducir la diversidad. La Es decir, diversidad, para luego la eh, selección natural que en descubre definitiva, Darwin. para generar o Mm. individuos muy fuertes y muy supervivientes, o no generar individuos fuertes y Que supervivientes, luego ¿no? dependerá, se sabe ya por la ciencia, que de la adaptación y del ambiente también, y no Es solamente que, de... es que hay una influencia ambiental necesaria. Es decir, Precisamente yo al leer el libro tuyo, bueno, no lo puedes poner todo, he echado de menos ese libro de Jacques Monod, de Afán y sí, Necesidad, no viene, pero sí que anuncias un próximo libro, es ¿no? que Sobre el una siguiente, continuación de este libro, ¿no? sí, el siguiente libro, estoy esperando que uno de mis, bueno, uno de mis, no, el mejor alumno que yo tuve en la doble Mm, titulación, que es mm. un muchacho de una valía extraordinaria, que ahora mismo es profesor en la Miguel Hernández de Alicante. Ah, Y pues a ver entonces, si podemos eh, contar con él aquí, ¿eh? A ver si podemos bueno, contar con él. él estaría encantado. Entonces, estoy esperando para esa segunda parte hacerla con él, porque él sí sabe matemáticas. Y entonces, a partir de porque lo que pasa es que la segunda parte no quise ni siquiera, la tengo perfectamente pergeñada ya y tengo el esquema de cómo tengo que desarrollarlo y tal y cual. Y de hecho tengo un programa que la ejecuta. Pero el problema está en que la ejecuta con un simulador de azar, no con un azar verdadero como es Pi. Un simulador de azar que eso cualquier ordenador lo tiene. Es, bueno, si dice usted que el azar tiene sus límites y tal, demuéstrelo. Es decir, Demuéstrelo, pruébelo con los hechos, ¿no? Con prueba ¿cómo son los empírica. hechos? Pruébelo con una sucesión estocástica jugando a la ruleta, Sí, sí, aquí sin en más. la página 13 lo menciona. La ruleta en general y en particular la ruleta electrónica. Pero eso Sí, será para otro libro, dice. Pero pues antes, justamente ha introducido un concepto filosófico, que llamo yo, o científico, patrón PIN de aleatoriedad, ¿no? Que es el que tú has estado eh, hablando. Mm, mi conclusión en este libro es que hay un patrón de aleatoriedad que surge de pi. Y mm, fíjate una cosa, que eso es lo que permite comprobar mm, que los patrones de aleatoriedad con los que juegan las mm, empresas de las ruletas electrónicas son mm, unos patrones, diríamos, que no solo no son aleatorios del todo, sino que están cargados, como un dado cargado, para que le mm. den más la razón a la casa que Un apoya. sesgo, sí. Tienen sesgos, Mm, efectivamente. Y ese mm, sesgo es eh, que resulta más previsible que mm, el azar que surge de pi. Y sería mm. fundamental pero eso no te lo dice nadie. O sea, en la No. ley que rige las ruletas no te dice cuál es el tipo de azar con el que usted tiene que hacer que jueguen sus ruletas. Sus Mm. ruletas, su blackjack, cualquier juego Que debería estocástico. mejorarse las leyes, incluso los artículos del Código Penal relativo a las Sí, estafas en los juegos, sí, debería regularse mejor. debería regularse porque es como Mm. regular mal los dispensadores de gasolina en las Sí, gasolineras. O sea, exacto, si por yo pago un ejemplo. litro y me dan 10 mililitros menos, bueno, pues al Mm, cabo de estar vendiendo mililitros durante todo mm. el mes, se Sí, han sí, ganado un dinero ahí de, bueno, pues en es las ruletas, en el mm, blackjack y en todos estos sitios pasa lo mismo. Las mm. empresas Hay tienen estafas, sí. sus ingenieros que Sí, les diseñan sus algoritmos y esos sí, sí. algoritmos ¿con qué patrón se regulan? Porque claro, el algoritmo de cuánto es un litro de gasolina es muy fácil de medir. Aquí tiene Mm. usted un recipiente de Sí, capacidad un litro,
Póngame un litro y si llega hasta arriba, que está bien, y si no, pues es que usted me está engañando. Pero el negocio del azar consiste básicamente en que se está engañando a los consumidores. Ese es el asunto. Debería regularse mejor por ley, no dejarlo al criterio del juez, del buen juez. ¿No? Pero en esos casos el gobierno, los sucesivos gobiernos, se vuelven filósofos, pero filósofos Sí. al modo de Dogmáticos. dogmáticos al modo. No, esto ya es suficientemente aleatorio. Dice, a ver, ¿y cómo me lo puede usted demostrar? Deme una serie de 200 millones de resultados de su ruleta que yo analice cuántos negros, cuántos rojos, pares, impares, mayores que 18 o menores que 18, y yo le digo si se acomoda al patrón pi de aleatoriedad. Se lo Eso puedo decir. no lo ofrece. No, Eso debería. no lo ofrecen de ninguna de las formas, porque es que entonces se les vería el plumero. Pero bueno, Ahora recuerdo dos cosas a lo que estamos hablando. Recuerdo lo que tú citas en tu libro sobre un hecho en el casino de Monte Carlo que sí. salió, sí. Y el segundo, no recuerdo, no sé, un experto en la ruleta o una familia que llegó a ganar mucho dinero y escribieron un Sí, libro sobre la esos ruleta, no son, sé. no, pero esos son los Pelayos. Eso, los Pelayos. Los Pelayos, es una ¿Quién saga, son los Pelayos? Al final, era una saga familiar, no son eso. conocidos, pero vamos a ver, esta gente ¿Llegaron a ganar mucho dinero, como dijeron? ganaron muchísimos millones de pesetas y de hecho fueron expulsados de muchos países y Ah, perseguidos en es muchos países, curioso, es curioso. pero claro, el sistema de funcionamiento de los Pelayos no era ni Mm, muchísimo menos con el azar, jugando con el azar. Ellos lo que mm, hacían era que estudiaban máquinas concretas. Se iban 6, por ejemplo, a un mm. casino y se Sí. ponían a jugar. Y se ponían a jugar en 6 máquinas distintas. Mm. Iban apuntando los resultados y al final descubrían que ciertas máquinas tenían ciertos sesgos. Sesgo. ¿Pero por la construcción de la máquina, de la ruleta o Por la por construcción, por su orientación. acción? O sea, es que hay Por muchas. las bolas, el peso de bola, o sea, por los No, trucos vamos de a ver los una cosa. casinos. En el CERN, en el centro este de colisión que hay Sí, en de Suiza, física cuántica. de pronto se descubrió que había un sesgo, que de pronto surgía un sesgo que Mm, surgía periódicamente. El mm. sesgo era que pasaba cerca un tren con una masa suficiente Ah, como para alterar el magnetismo de esas bolas. Es decir, que eso está. Entonces, ¿cuál era el sesgo de aquellas máquinas? Pues que probablemente porque que por abajo le pasaba un tren o le pasaba un tranvía, Ah, que le pasaba tal. Pero la cuestión es que tenían sesgos. ah. Y entonces iban acotando los sesgos y entonces, por ejemplo, decían, bueno, tienen más probabilidades de salir estos 6 números. Y ellos apostaban siempre a esos 6 números. Pero claro, Y ganaban, han hombre, ganado. es que si tú apuestas a un número, a lo que se llama una Mm, apuesta absoluta, es decir, que mm, me juego 1000 al 12. Resulta que si ganas te dan 35 veces 1000, 35.000. Has mm. perdido los otros, pero Pero los 35.000 del 12 te los quedas tú. Y si has apostado 1000, pues te llevas 35.000. Entonces, eso repitiéndolo, les hizo ganar muchísimo dinero. Pero eso mm, era, vamos a ver, es muy meritorio lo que hicieron los mm. Pelayos, pero lo que hicieron fue abusar de la estadística, ¿no? Es decir, Sí, se acercaron a las máquinas, las estudiaron y dijeron, claro. esta máquina está mal equilibrada. Eh, Esta máquina, por la razón que sea, o los engranajes o las bolas, algo se ha estropeado que hace mm, que salga más un cuadrante de la ruleta. Y eso mm, genera que salgan más veces mm. 6, 8 números del O tablero. sea que más que estudio de los límites del azar, es más bien una apuesta en función de un estudio empírico, ¿no? Efectivamente. Es una apuesta, ¿no? Es como sabes los mejores jugadores, ¿no? Y la quiniela es distinto a la lotería. Porque si sabes Vamos a ver, cómo juegan los equipos, entonces tú puedes acertar. El Real Madrid va a ganar, el desde Barça, porque luego, o tiene sea, mejores. vamos Claro, a ahí ver, no hay azar, ahí no hay azar. En mm, ciertas cosas que decimos azar no es azar, es ahí lo que apuesta. procuran
es limitar la influencia del azar en el resultado. Eso Es es. decir, que tienen grandes expertos, pero que Mm, además son grandes expertos que estudian la vida y milagros de cada jugador que va a estar en el mm, terreno de juego. Entonces sí, saben sí. si se le ha muerto su padre hace poco y está depresivo, si le va bien con su mujer o no le va bien. Mm, Entonces se valoran todos esos extremos. Y mm, llega un momento en que dicen, bueno, pues por mucho que este equipo sea mejor que aquel, resulta que o en este momento pienso que va a ganar aquel equipo por esta razón mm, o por otras sucesiones. Dice, ¿cuántas mm, veces un equipo que estaba el último le ha ganado al primero? Dice, mm, pues eso ocurre una vez por cada temporada. mm. ¿Ha pasado esta temporada? No. Pues, ¿por qué no apostamos a que el último le va a ganar al primero? Porque si no Y le ganamos apostamos, más dinero. y de pronto ocurre. Es Sí, decir, sí. pero eso yo no sé cómo lo hacen. Yo sé que son expertos y que hay mucha Mm, gente que está ganando de dinero y se gana la vida con el azar. mm, En España y en el mundo, ¿eh? Pues Entonces, Los Pelayos fueron muy famosos en un tiempo, pero ahora últimamente han desaparecido, no están de moda, no sé por qué. lo dejaron porque es que Mm, era un trabajo muy complicado porque tenías que mm, estar en el extranjero, pues luego mm. pelearte con la policía del extranjero que te Con, detenían, te echaban, te expulsaban del país. con Entonces, los casinos gánale el pleito. No, no, de los casinos y del país. y Gánale el del país. pleito. Mm, Regresa allí. mm, Era, no sé por qué, pero ahora eso sí, los Pelayos dejaron por escrito todo lo que hicieron. Es decir, tienen publicados mm, varios libros donde explicaban cómo lo hacían y mm, o sea, que ellos no se ocultaron nunca. Porque mm. los que sí se ocultan son los jefes de las empresas De las de azar empresas. que eh, nunca nos dicen, oiga, ¿y el algoritmo que usted utiliza para esto, cuál es? Sí, es Fíjate, como las grandes multinacionales de ahora, de Internet y tal, que ocultan y sacan datos y sí, sí, negocian, no mira, quieren mira, que... hay una reacción que es más intuitiva que Mm, científica, que es la que han tenido, la que tienen las empresas de apuestas americanas, que han dicho, vale, de acuerdo, vamos a poner dos ceros. En nuestras ruletas vamos a poner dos ceros, en que mm, si sale el cero, la banca se lo lleva todo. ¿Vale? mm, Pues es mucho más fácil ganar a una ruleta que tenga dos ceros que a una que... Porque mm, cualquier persona que juegue sistemáticamente a la ruleta tiene que contar con que tiene que jugar siempre al cero para cubrir mm, lo que se está gastando. Es decir, si tú por ejemplo, mm, 105 euros, esos son 3 euros que tienes que asegurar porque si mm, sale, se lo lleva. Pero si tienes los 3 euros jugados mm. al cero, tú lo recuperas, Los mantienes. lo mantienes. O sea, Mm, bueno, pues si tienes dos ceros en la ruleta y no uno, ganas mm, dos veces, porque estadísticamente hablando, el cero te saldrá el doble de veces que si mm, solo sale en una de cada 36, ¿no? mm, Pero es que, claro, ese es un mundo que lo que te lleva es a jugar en casino y a cosas de esas. mm, El casino es un lugar, la gente se cree que los casinos son glamurosos porque han mm. visto muchas películas de James Bond, ¿no? Sí, sí. Y que sí, los casinos están llenos, no sabría decir exactamente en qué proporción, Mm, pero están llenos de ludópatas muy mm, ricos que mm, se pueden permitir su mm. drogadicción, porque Es hoy una día droga, sí. los psicólogos tratan la ludopatía como una Mm, drogadicción. mm, Entonces, de gente muy rica que se puede permitir eso, o sea, los jeques árabes y supermillonarios y tal, mm, y luego un sector medio-bajo de ludópatas absolutamente atormentados. O sea, mm, basta con leer el jugador Dostoyevsky. de Dostoyevsky, él Mm, mismo un jugador. O sea, mm. ellos experimentan los ludópatas, y ese es un problema que no se puede olvidar si se trata del azar. Mm, Es que genera un problema de salud mental sí. importantísimo. Hay filósofos que
se han opuesto y lo han dicho públicamente. El mismo Gustavo, bueno, estaba muy en contra de jugar a la lotería porque era algo irracional, que Sí, servía para que la gente, para que los obreros, la gente no se uniera y combatiera correctamente para conseguir las cosas, sino que fomenta el individualismo y que por un azar y tal se va a salvar. Y yo, eso lo criticaba mucho moral, criticaba esa moral que viene del y, azar, y estoy, del supuesto del juego. y estoy seguro de que tenía una parte importantísima de razón. Mm, Es decir, el juego es mm, la forma que tiene el Estado mm. de rentabilizar a su favor una enfermedad mental de sus ciudadanos, El 20% de lo que gane, que es aparte, el juego compulsivo, es una sí, enfermedad sí. mental. Bueno, Mm, pues el Estado lo que dice es, pongámoslo de nuestra parte, vamos a sí, sacarle un montón de impuestos sí, sí, y nos sí. mantenemos a base de esto. Y dice, "Ah, mire usted, es como, oye, es como el impuesto al alcohol. Mm, Pero claro, sí. dice, ¿qué volvemos a la ley seca para que no haya alcohol? No puede ser. Tenemos que tolerar el bebedor Mm. ocasional, moderado, como puede ser mi caso, o quizás sea el tuyo, o el de muchísima gente que conocemos. Yo ya no, yo casi nada, yo ya, pues ya sabes, por el corazón, nada de alcohol ya tengo Yo, casi, solo yo para brindar algo alguna vez, ya está. a mí me pasa, no, yo bebo más, o sea, quiero decir que sí me tomo mis cervezas al día. Y yo fumaba y dejé de fumar. Ah, fumar malísimo también. No, 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 eso lo Eso abandoné. sí que es. Pero te voy a decir una cosa, y no sé si esto es conveniente decirlo o no. Es que hace poco una amiga me dijo y tal, dice, bueno, y esto ya es para siempre, ¿no? Porque llevo sin fumar ya un año y pico. Digo, no, no, cosas para siempre, las menos posibles. O sea, el día que cumpla 80 años, como yo me encuentre todavía bien y en condiciones, me voy a poner a fumar como un borciguillo. Y además, no solo pienso fumar tabaco, pienso fumar también hachís, porque lo que quiero es darle oportunidades a la vida para que me quite de en medio lo antes posible, antes de que me vuelva un viejo indecente Sí, sí. que tenga que ser sostenido y ayudado por sus hijos. Y dice, no, 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 no. Pero de momento, la vida cuanto más sana, mejor. Y desde luego, el juego ha sido, fuera de la lotería, del que se gasta 3 euros de la Bonoloto a la semana y tal, fuera de eso, el que juega asiduamente lo que está manifestando es que tiene un principio de una adicción ludópata Sí, y que, más en España, continuamente en todo sitio hay puestos de la ONCE, increíble. Bueno, no solamente en España, imagino que en todos los países, pero en España se ve, sales y pero continuamente. fíjate, Antonio, Mm, acabas de citar un ejemplo que te habla de la auténtica ambivalencia de la vida y de tal. mm, Dice, la ONCE, dice, sí. Ah, bueno, no quiero o- decir, tiene grandes fines hombre, la humanitarios. Organización Ah, Nacional de Ciegos Españoles, es decir, que ah, se ha extendido a personas con discapacidad y sí, sí. hacen una labor verdaderamente, es que hay que conocer la realidad. Encomiable, encomiable, sí. Entonces dice, Mm, oiga, jugar a la 11 no arruina a nadie y sin embargo resuelve muchas vidas, o sea, arregla mm. muchas vidas. Sí, porque da Eso no lo trabajo a hace, los mismos, sí. eso no lo hacen las grandes empresas de la ruleta y de No, blackjack. no, eso no lo hace, eso no lo hace. Al No lo hacen contrario, en absoluto. estarán haciendo lobbying en contra de la ONCE, supongo, lo más seguro, para quitarle, para impedirle que hagan cosas. No lo sé, pero o sea, lo acepto Mm, porque es que realmente, es que, oye, es que el capitalismo es muy salvaje y está muy desmandado, ¿eh? Pero muy mm, desmandado. Cuando ves algún reportaje, mm. yo ahora tengo Netflix y veo cosas de esas de cómo se fraguó la crisis de 2008, eh, Ah, el, sí, el, sí, lobo, eso el lobo de Wall Street y es toda esta gente y tal, y tremendo. de pronto te das cuenta de que hubo una gente que aprovechando resquicios legales Mm, ganó cantidades que solo cabe tildar de indecentes. ¿Tú te mm, has dado cuenta de cómo nos hemos acostumbrado a los bonus? mm, Es que el director de tal empresa va a tener un bonus de 15 millones de euros este año. Dice, mm, oiga, tan importante es ese señor que hay que pagarle 15 millones de euros. mm. ¿No le parece que eso estaría mejor repartido entre los demás trabajadores?
y mm, en mejores condiciones de trabajo o menos horas de trabajo para sus mm, trabajadores, mm. que es lo que yo creo que a lo que hay que tender, a tener cada vez menos horas de trabajo. Ahí detrás de eso hay una ideología que también que sostiene, también yo diría que sostiene lo de que el azar no tiene memoria. Parece ser que esos señores tan inteligentes saben predecir el futuro, no se sabe cómo, pero predicen el futuro. Y predecir el futuro, como ha dicho recientemente Donald Trump, dice, eso es ser inteligente. Predecir el futuro es realmente ser inteligente. Claro, el que puede hacer subir y bajar la bolsa pues lo predice todo Bueno, muy ya, bien. ya hemos visto lo que es capaz de hacer un loco como este tipo, Que ya está en que el es, poder. Sí. no sé si verías tú en algún momento, se publicó en la prensa y hace poco o sea, salió el recorte. Le hicieron una entrevista a la madre de Trump y dice, mi hijo es un idiota con cero sentido común. Dice, pero es mi hijo. Dice, ahora bien, lo único que le deseo es que nunca llegue a la escala de poder político. Dice, porque será catastrófico. Bueno, vamos a ver. La Vamos señora a ver. lo conocía bien, ¿eh? O sea, Sí, sí, sí. Vamos a ver lo que hace ahora con China, que es el peligro. Pero no está mal tocar estos temas morales porque son filosóficos también y humanistas. Pero vamos a volver al otro que te he sí. dicho, lo de Monte Carlo. ¿Eso fue cierto? ¿Hubo alguien que No, ganó? No se sabe realmente, porque tú era dedicas varias páginas de tu libro a 21 decir, veces, me parece, ¿no? dice 21, 23 veces un número negro. Eso. Entonces, según el, Necesitarían miles de años, a lo mejor, a estar apostando para que no, eso. necesitarían exactamente estar jugando a razón de una partida cada minuto y medio 15.000 años. Es decir, que 15.000 años. tendría que ser Mm. una partida que se iniciara en el tiempo, en el Paleolítico, Sí. cuando todavía estaban los mamuts circulando por Europa, ahí se empezó la partida. Y empezó, La Vía Láctea era distinta. no, 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 era 15.000 años distinta, o sea que, pero Claro, sobre todo la sociedad era una claro. sociedad de mamut, o sea, éramos cazadores recolectores en aquel momento, ¿no? Entonces, la partida debió empezarse entonces y estar jugándose todavía hoy. Y eso para tener una probabilidad entre todas ese número de partidas de que salieran 23 veces un número negro seguido. Es decir, que no. Eso no está acreditado porque además hay una cosa que es importante y es que tú intentas buscar las sucesiones de números que salieron en el Casino de Monte Carlo en las distintas ruletas y te encuentras el desolador que no lo recogía ningún periódico y hubo un periódico, eso sí cualquiera que lo investigue lo encontrará, Sí. que sí recogió varias series estocásticas de ruletas, hasta que se descubrió que el periodista que lo hacía se lo inventaba. Se lo inventaba, se inventaba los resultados, ¿no? O sea que Claro. no podemos saberlo. Pero en cualquier caso, ahora sí podemos saberlo de los últimos años, porque hoy día cualquier máquina estocástica que esté funcionando en España, incluso estas de los bares de meter un euro y que salgan muchas ruletas, esas y tal, esas tienen la obligación de conservar todos los resultados que se produzcan con cada jugada. Y por lo tanto el Estado podría analizarlo. Y desde luego eso sería importante, que el Estado analizara, que empezara por las ruletas, que son las que se pueden analizar más fácilmente. Deme usted la serie de lo que les salió en su ruleta en el último mes. Y las vamos a analizar según el criterio de aleatoriedad que surge de pi. Entonces, si después resulta que le resulta adverso esto, bueno, pues dígame usted otro criterio de aleatoriedad que no sea pi, que sea otro, el que usted quiera. Vamos, pero no podemos abandonar el estudio del azar por la especulación sobre el azar. El estudio del azar tiene que ser empírico, empírico, sin más. Sí, sí, debe ser científico y yo creo que
con la computación cuántica de ahora y con la inteligencia artificial, eso ayudaría o puede ayudar a esa investigación, ¿no? De los hechos del La azar. computación cuántica puede poner fin a la duda. Es Puede decir, poner, sí, tiene tal capacidad de resolución de problemas que puede poner fin a esa duda y establecer o sea, normas de evolución del azar. Es decir, el azar cuando pasa de tantos millones de probabilidades, o sea, de sucesos, alcanza un límite X, puede poner fin a la duda. sí, porque tiene gran capacidad de simulación. Incluso Sí, sí, es aquí, que hace unos años, estuvimos conversando con Darío Gil de IBM y nos sí, sí. comentó que cambia el método de la ciencia con la computación cuántica. Él era todavía director de la IBM Investigación Y lo a sigue nivel siendo, ¿eh? mundial. Mm. Además de ser ministro de Sí, Trump, es un ahora hombre sí, de subsecretario, creo, una valía sí. extraordinaria, ¿eh? De una valía extraordinaria. Y también aquí de Murcia, de origen murciano, de Sí, sí, Palmar. sí, es Pues murciano. nos dijo que el método científico realmente va a cambiar con el uso de la computación cuántica, de la inteligencia artificial. Va a cambiar Estoy, porque permite simulaciones tan grandes, ¿no? Que han ayudado incluso a lo de la vacuna que se hizo no, contra el no, COVID. Ha ayudado, ha eh, permitido. lo que necesitamos son científicos imaginativos que sean Mm, capaces de poner esa computación cuántica al servicio de investigaciones como la que acabas de decir, de mm, generación de medicinas para resolver ciertos problemas. Oye, por cierto, mm. a este David Gil, yo sé que es amigo, Darío Gil, perdón, Darío Gil, yo sé que es Alburquerque. Mm. amigo tuyo. Yo sé que es Sí, amigo. y su hermano Román, también Yo te abogado pediría laboralista. desde aquí, ya sé que yo no vengo a hacerte peticiones, pero te pediría por aquí, ¿por qué no lo traes y le haces Ah, estas preguntas? sí, tenemos un encuentro grabado y hicimos preguntas sobre esa y nos estuvo explicando muchas cosas, pero ahora vamos a intentarlo, como tú dices, por reciprocidad, que te he dicho yo lo de tu amigo, ¿no? Está Que renovado, el asunto sí, está sí, renovado, ahora está está en lo renovado cuántico. totalmente. Sí, Y sí. entonces sus respuestas, sabiendo todo lo que él sabe, que es una autoridad Mm. internacional Sí, indiscutible sí, en todo sí. esto, es decir, bueno, sería maravilloso que Mm. pudiéramos escucharlo Sí, sí, sí. y luego interaccionar con él haciéndole Bueno, preguntas. él nos dijo realmente la computación cuántica está centrada, ya nos dijo en aquella, hace años, que en la inscripción, en poder resolver todas las inscripciones, ya sabes que van por Sí, sí. inscripciones, bueno, la computación cuántica permite resolver todas las inscripciones, o sea que no va a haber, se va a hacer todo transparente. Entonces, no se sabe si China va por delante en eso o Occidente está al mismo nivel. No sé, es una de Eh, las cuestiones. el que vaya por delante lo tendrá muy oculto. Lo tendrá Muy oculto, oculto, claro. muy oculto. O Claro. sea, no puede decir, yo ya he conseguido desencriptar estas cosas. Lo Mm. tendrá muy oculto, Sí, sin pero es que duda. el tema principal es ese, la inscripción. Si puede resolver las inscripciones de los... No tanto la inteligencia artificial, que es un aprendizaje, que es un software en definitiva, sino esa lucha de tener el poder de saber las cosas encriptadas y tú puedes hackear o no hackear. Yo creo que eso es lo que Es aparte decir, de la singularidad de la máquina, que pueda ser como el hombre y todos sí, esos temas. ¿No? en definitiva, fíjate lo que supuso para los aliados que Alan Turing Exacto, que fue el origen también de toda la computación. desencriptara la máquina Enigma. Que Mm, eso fue una contribución decisiva a que los aliados ganaran mm, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? mm, Y lo hizo en 2 años, lo consiguió. mm. Y lo consiguió con una máquina de relés, máquina de ruedas que es Sí, sí, intercomunicadas y sí. tal. Que hoy día eso lo hace este ordenador que yo tengo. O sea, Mm, simula una máquina de esas, pero vamos, sin ningún tipo de problema y sin hacer ruido sí. ni consumir tanta electricidad ni cosas así. Eso estuvo explicándonos también, que
los años que en lo que se va a adelantar la tecnología va a ser tremendo, va a ser exponencial, el avance exponencial, porque Absolutamente exponencial. con lo que sabemos de cómo ha ido la evolución de la ciencia y tecnología, va a ser exponencial y no se Es sabe que todavía. Y yo... otra cuestión, perdona, José, es que no quiero, antes que se me olvide, es que Sí, sí, nosotros claro. hemos estado entrevistado también a Gómez Pin, un gran filósofo experto en Aristóteles, en la ontología de Aristóteles, y invitó a Darío Gil, allí a Sebastián, creo, eh, para hablar de la ontología, de todo esto de los qubits y tal. Y una cosa que dijeron es que, claro, como seguidores de Aristóteles, pues no se creían todo esto de los qubits así a la primera, ¿no? Y entonces Darío creo que terminó diciendo, dice, no sabemos realmente cómo funciona la computadora cuántica, pero el hecho es que funciona y obtenemos resultados. O sea, muchas veces mm, no se sabe si es por azar sino que simplemente funciona así, Tenemos que aceptar que funciona. que O sea, funciona porque nos da el producto que queremos conseguir y esto es así. creo que está a medio camino. Claro, los aristotélicos como Spin, pues no. Dicen que eh, no, que ellos quieren una definición ontológica quieren de esto que es. un ente, y verdad y falsedad. Eso de superposición, pues no se entiende muy bien ¿no? Desde la ciencia clásica aristotélica, que en cierta forma es dogmática también, aristotélica, claro, de la ciencia moderna supuso un ataque a la ciencia tal como se entendía por Aristóteles. Yo te diría una cosa que yo no sé si es acertado que yo lo Mm, exprese así. Es decir, yo lo de la superposición, claro, es muy difícil de imaginarte que los mm, sucesos se superponen y cualquiera de ellos es válido mm, para el análisis. Bueno, yo tengo una cámara fotográfica que tiene, mm, sus archivos solo funcionan con un programa que está en la red, te lo puedes descargar cuando quieras, pero que solo sirve para esos archivos. Entonces tiene un, un potenciómetro de recuperación. Y entonces mm, tú le das a recuperación y el parámetro donde faltaba, añade. Donde sobraba, lo quita. Y de pronto te mejora la foto de una forma absolutamente extraordinaria. Eso es lo que yo entiendo por superposición. Es decir, la cámara lo que hace es que dentro del parámetro luz que te va a entrar, toma 13 posibilidades. Y mm, luego analiza cuál es la mejor teniendo en cuenta el mm. enfoque, todos los demás parámetros. Pues esa es la única forma en que yo he podido entender la Sí, superposición sí. cuántica. Es decir, Mm, el cómo el recuperador de ese programa de pronto mejora de forma estructural toda la fotografía. Pero bueno, mm, en esto estamos y desde luego en esto vamos a seguir. mm. Sí, Y pero mm, eso de que las cosas funcionan no sabemos por qué, pero por- funcionan, sí, de que eso eso funciona. es lo de la causa, ya sabes, las cuatro causas de Aristóteles, y claro, un Sí, aristotélico o sentido común, pues tiene que decir que hay causa, ¿no? Pero claro, con el principio de indeterminación, con la física cuántica, la causa es lo que realmente se ha puesto en duda o se pone en duda. O se sabe ya, que no hay pero, causa-efecto como lo entendía. pero negar que algo funciona, aunque no sepamos cómo funciona, Es ir contra los hechos, es ir es contra ir los contra hechos. los hechos. Eso es contra los hechos, es mantenerse en un dogma, No, es que el dogma dice que esto no debía funcionar. Pero, bueno, claro. pero si de hecho funciona, Y el conocimiento aceptémoslo, ¿no? humano ha progresado así. Hay que elaborar una teoría mejor, no negar los hechos, ¿no? Salvo que Pues, sea una alucinación. yo te diría, hay que estudiar mejor los hechos, que es a lo que Eso. yo voy. O sea, yo soy un Mm, empírico, o sea, y por lo tanto no mm, me puedo perder en teologías, ni mm, en especulaciones mm, meramente deductivas. Es decir, yo tengo que ir a la inducción. De mm, ciertos hechos extraigo ciertas conclusiones. Y si mm, eso niega una verdad filosófica, pues ¿qué le vamos a hacer? O sea, no, mm. no,
No, la culpa Tú no se es lo de los... expresas en tu apartado dónde y cómo y qué buscar, lo dices claramente, que tú no estás Sí. en contra de la ciencia, que tú no defiendes el terraplanismo ni nada de eso, que tú defiendes, al contrario, tú te vas a la ciencia ilustrada. Lo dices Acuérdate claramente. de Que, aquel que la pobrecillo. memoria, que la memoria no es que haya negarla o afirmarla, sino que se trata de buscar si hay límites en los. Esa es la conclusión. La gran conclusión es que el Mm, azar no tiene memoria ni deja de tenerla. Que el azar lo que tiene son límites. Y que lo que mm. hay que estudiar son los límites del azar desde los hechos que nos los pueden dar. Esa es mi conclusión en ese libro. Así es que, Muy bien, pues yo creo que está bien claro lo que tú pretendes con el libro y nosotros coincidimos totalmente en defensa de la ciencia empírica, rigurosa y del diálogo filosófico sin desechar las humanidades, porque hemos hablado, por ejemplo, del jugador de Dostoyevsky y de muchos otros autores y escritores que cita. Mm, Antonio, cualquiera te podría decir que en el MIT de mm, Massachusetts, mm, cuando llega un señor que dice, yo quiero ser ingeniero, dice, "Bueno, tiene usted que elegir 6 asignaturas. Las 4 primeras son ingeniería, física y tal. Y ahora búsquese 2 de humanidades, pero las más raras que encuentre. Por ejemplo, mm. poesía medieval en el Alto Rin en el siglo XII. Nos gusta. ¿Por qué? Pues porque son cosas extrañas que a usted le van a servir para abrirle la cabeza en Eso es. en su estudio. Por Exacto, sí. ejemplo, Mm. Son tan necesarias los estudios científicos muy especializados, ¿no? Como las generalidades y las humanidades, ¿no? los libros, o la mitología hebrea, por ejemplo, La mitología, o una buena traducción de latín. o Tiene la usted que introducción del hacerse experto latín. en latín, tanto como para hacer una buena traducción de las metamorfosis. Venga, pues póngase a ello. Es decir, lo que saben es que, creo que aquí lo decía Ramón y Cajal, que Ajá, sí. el médico que, que solo sabe medicina, ni Mm, medicina sabe. mm, No se centre usted solo en la medicina, mm. amplíelo y sea humanista, porque si Exacto, no, la tradición de ni Marañón y medicina, Tixon. Mm. ni medicina sabe. O sea Esos son que los buenos médicos. Y yo creo que se puede generalizar a los grandes científicos, los grandes filósofos, a los grandes literatos también. No hay que especializarse. Yo creo que este libro merece que se conozcan por todos nuestros seguidores y amigos y esperamos la continuación, ¿no? la ¿Qué? continuación te la haré llegar en cuanto esté hecha y cuando mi amigo Sí, haya terminado su tesis doctoral, la escribiremos. ¿De pues acuerdo? muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Ahora detenemos y luego seguimos hablando. Lo voy a detener.